Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor Sanjurjo. Por lo menos la palabra nos la da, aunque no nos deja los salones para firmar los acuerdos. Voy a pasar a referir la pregunta que esta semana formulamos al Gobierno que preside don Javier Fernández. La pregunta es la siguiente, señor Fernández. ¿Qué balance presenta el Gobierno de Asturias cuando está a punto de cumplir un año del actual mandato? Paso por alto los 3 anteriores, que esos ya nos lo sabemos. Digo, el actual mandato. Gracias, señora Fernández. Señor presidente, tiene la palabra. En efecto, el 24 de mayo se cumplirá un año de las elecciones en las que el Partido Socialista fue la fuerza más votada y con más escaños. Pero no se cumple un año de mandato efectivo, porque, como usted sabe muy bien, fue el 25 de julio cuando efectivamente se constituyó el Gobierno. Usted lo sabe perfectamente porque fue responsable de una parte de esa demora, responsable, por supuesto, legítima, ¿no? Usted encabezó, recuérdelo, una coalición de perdedores en su propia terminología, que es muy legítimo, pero con muy poca coherencia, ¿no? Y es importante trasladar esto porque, igual que nos lo dice el señor Rajoy, no es lo mismo un Gobierno en funciones que un Gobierno en plena capacidad de actuar. Gracias, señor presidente. Señora Fernández tiene la palabra. Bueno, después de este áspero galimatías que usted ha ofrecido por respuesta, yo voy a decirle, señor presidente, soy muy consciente de las fechas, pero no es menos cierto que solo faltaría. El principal grupo de la oposición formula las preguntas cuando estima oportuno y, por eso, en el tenor literal de las mismas, dice cuando está a punto de cumplirse, no cuando se ha cumplido ya ni cuando se ha cumplido, cuando está a punto de cumplirse. Y a nosotros nos pareció especialmente propicio este pleno, si usted me lo permite, en la antesala de unas elecciones generales que, sin duda, marcarán la agenda política de todos los presentes, y así debe ser, y los debates en esta Cámara en buena medida. Por eso nos pareció muy sensato y muy sereno poder hacer esa reflexión de mandato, de evaluación de sus políticas, de la tarea de su Gobierno, un poco distanciados de lo que va a ser la próxima campaña electoral. Y por eso cuidábamos la redacción diciendo cuando está a punto de cumplirse ese primer año de mandato. Fíjese, aquel 30 de junio, señor Fernández, a usted que le gusta tanto leer las cuestiones que decimos los demás, meterse con los partidos políticos de los que formamos parte los demás, y vaya que si se mete, señor Fernández, descalificar a quienes hablan, sobre todo si las portavoces tienen condición no masculina, a usted eso le gusta especialmente y lo hace, yo no sé si de forma consentida o de forma absolutamente inconsciente. En cualquiera de los dos casos se le nota mucho, en cualquiera de los dos casos. Hombre, si es inconsciente tenemos un problema mayor y si es consciente usted podría corregir ese problema. Pero fíjese, en el 30 de junio, en aquel discurso de investidura, donde usted trataba de formular aquellos compromisos políticos que desarrollaría a lo largo del mandato, auspiciado por el señor Llamazares, que yo, por cierto, dicen donde se hacen las apuestas que no llega a los 100 euros que el señor Llamazares se pasa al Partido Socialista. Bueno, yo no lo sé, tendremos que esperar y tendremos que saber si eso sucede. Tendremos que saber si eso sucede y tendremos que ver cómo se va desarrollando el campo de las apuestas políticas, que también es muy interesante, señor Llamazares. Pero decía que usted enumeraba sus compromisos mucho más tenues que la primera vez, donde dijo efectivamente que Asturias podía convertirse en la Alemania de España. Y aquellos compromisos, decía, los ofrecí a todos los grupos parlamentarios. Actuamos así, seguía diciendo usted, señor Fernández, porque repudiamos los pactos de exclusión. Esa práctica, y abro comillas, insalubre de los cordones sanitarios, que distingue entre buenos y malos en función de la adscripción. Claro, con esta frase y lo que usted acaba de decir ahora, la práctica insalubre de los cordones sanitarios, debió usted pasarlo fatal cuando su secretario general, el señor Sánchez, decidió
vetar a quien ganó las elecciones generales en España, que fue mi partido, que fue mi presidente, Mariano Rajoy, y al que usted califica de pactos de exclusión. Pero voy a decirle una cosa, porque esto conviene aclararlo para lo sucesivo. Mire usted, el Congreso de los Diputados, porque usted estuvo allí, yo estuve allí, el señor Llamazares estuvo allí, y otros muchos, si no están, estarán allí, estoy segura, tiene una dinámica y una mecánica absolutamente distinta para formalizar la presentación de una candidatura, muy distinto a lo de aquí. Lo digo porque usted es muy dado a utilizar los discursos según le conviene. Usted aquí, que perdió, osa presentarse a candidata. Pues naturalmente que sí, porque si no, señor Fernández, lo tiene usted muy fácil. Modifique el reglamento que rige esta Cámara, porque el reglamento que rige esta Cámara, a diferencia de la Constitución española, que exige unos parámetros de funcionamiento bien distintos, y usted lo sabe y lo conoce, pero también le gusta liar un poco los debates para que haya confusión, no precisamente para que haya claridad. Aquí teníamos legitimidad y yo ejercí esa legitimidad democrática en nombre de buena parte del centro derecha en Asturias, para que viesen que frente a su discurso absolutamente cansado, absolutamente derrotista, absolutamente pasivo, absolutamente lleno de desesperanza, había otro discurso posible en Asturias, que le quería decir a la gente que había esperanza en Asturias, que se podían hacer otras cosas, que se podía apostar por el empleo de los jóvenes, que se podía tener un modelo fiscal diferente, señor Fernández, diferente, que nos sacase a los asturianos de su conocido ya como error del salto en el impuesto de sucesiones. Y fíjese, usted hablaba en aquel discurso del destierro de la corrupción. Frente al destierro de la corrupción, usted enunciaba una medida. No era la amnesia, que, por cierto, tampoco la tuvo el señor Villa, que ahora que me viene a la cabeza dijo algo así como: no sé quién es el rey de España, tampoco sé quién es el presidente de gobierno, pero sí me acuerdo quién es el presidente de Asturias, Javier Fernández. Bien, cierro paréntesis. Respecto a la corrupción, usted no dijo amnesia, es verdad, dijo coraje, coraje. Y yo le voy a decir que deseo que lo tenga, pero no se nota demasiado, señor Fernández. No se nota demasiado cuando aquí se abre ese debate, que no es cómodo para nadie, también se lo tengo que reconocer. No es cómodo para nadie. Pero unos tienen la responsabilidad de votar actuaciones que puedan llevar a impedir en el futuro ciertas situaciones de corrupción y usted, siempre que eso sucede, me estoy refiriendo naturalmente a su grupo parlamentario, cierran compuertas y dicen no. Con lo cual, el coraje, señor Fernández, hay que demostrarlo con medidas, con actuaciones, y hay que impulsarlo a través de políticas decididas que lleven a cabo el paralizar que los granujas puedan seguir haciendo corrupción o llevándose el dinero de los pupitres, de las pizarras y de los ratones inalámbricos. Y eso hay que hacerlo, porque si no se hace, señor Fernández, lo que se sigue haciendo es algo muy injusto, que se sigue exprimiendo como limones a los asturianos que cumplen con sus obligaciones tributarias y fiscales. Y le voy a decir, porque cuando usted dice, bueno, tenemos un modelo fiscal muy distinto, no tenemos presupuestos, bueno, yo quiero decirle que el modelo fiscal creo que no lo tienen, simplemente se dedican a hacer lo que pueden parcheando, porque si usted va al último estudio publicado por el Ministerio de Hacienda, podrá ver con toda claridad que los ingresos no financieros, es decir, los que se recaudan vía impuestos, los no financieros en Asturias, han tenido un incremento del 4,28% para el año 2016, es decir, para el año en curso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir en euros que estamos hablando de 144 millones de euros. ¿Y ello qué quiere decir? Pues quiere decir que con ese dinero, señor Fernández, usted y su Gobierno podría eliminar el céntimo sanitario y podría rectificar el error de salto en materia de sucesiones. Porque es que verá, el céntimo sanitario hace que, aparte de caer el 20% la venta de combustible en las gasolineras asturianas, sucede que en Asturias una furgoneta de reparto paga 500 euros más al año
o un pequeño camión, 1.500 euros más al año que lo que sucede en comunidades autónomas limítrofes. Y no le voy a volver a poner el ejemplo de sucesiones porque usted lo sabe, lo quiere y lo consiente, que los asturianos estemos en una situación absolutamente de perjuicio con respecto a otros habitantes de España y a otras comunidades autónomas. Y es que el esfuerzo que usted hace tampoco es más allá del despilfarro, señor Fernández. En educación nos habíamos referido hace muy poco. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Voy concluyendo. En educación era esta la comunidad autónoma, en comparación con otras, que más había descendido el esfuerzo presupuestario. Y todavía este año, como no fue poco el 18% que fue retrocediendo a lo largo de los años, este año todavía insiste más y se aplica 1,14 millones de euros menos que en el ejercicio 15, con el presupuesto prorrogado. En definitiva, no hay leyes, porque no las remite su Gobierno. Quienes tenemos la iniciativa legislativa a través de las proposiciones de ley, su Gobierno nos veta esas iniciativas y por eso, entre otras razones, los funcionarios no tienen el incremento del 1% que lo podían tener desde el 2 de febrero. No hay ley de administración local, no hay ley de garantías sanitarias, no hay ley de transparencia y buen gobierno, tampoco hay ley de emergencias, tampoco hay ley de servicios sociales. Y, desde luego, entendemos, tampoco hay ley de presupuestos, por supuesto. Señor presidente, que ha sobrado silencio en su Gobierno, que ha faltado diálogo, que ha sobrado soberbia, que ha faltado humildad y que Asturias necesita un gran acuerdo, con un protagonista directo. No es ni usted, ni yo, ni ningún portavoz parlamentario. Ha de ser necesariamente la sociedad asturiana. Y un gran acuerdo inteligente, con espacios suficientemente diáfanos para la explicación de los diversos partidos políticos, es su responsabilidad. Dirigirlo y auspiciarlo o será lo más negativo de su mandato si bloquea usted la iniciativa de los demás y se aísla en un Gobierno tan minoritario como el que preside.